Durante el año pasado tuvimos muchas novedades de inteligencia artificial y en este último mes llegaron nuevos avances que podrían cambiarlo todo. Arrancamos 2025 con recientes actualizaciones en los modelos de inteligencia artificial y nuevas herramientas emergentes que cambian la forma en la que trabajamos e interactuamos. Estamos en el año en donde las innovaciones serán integradas en nuestro día a día. Por ello, en este vídeo estaremos viendo aspectos relevantes e inteligencias artificiales disponibles que impacten positivamente en el futuro de la hora. Todo lo estaremos viendo de forma sencilla y con herramientas gratuitas. ¿Suena bien? Pues empecemos primero conociendo algunos hitos. En 1943 surgió la primera red neuronal artificial. 3 años más tarde nace el término de inteligencia artificial. Tras 10 años se creó Eliza, el primer chatbot de la historia. La IA empezó a mejorar tanto que llegó a superar a los humanos. Era el año 1997 y la IA de Deep Blue derrota al campeón mundial de ajedrez llamado Garry Kasparov. Con estas mejoras ya empezaban a haber integraciones para un uso más particular y profesional, teniendo asistentes como Siri y otras mejoras que se fueron expandiendo en la robótica, conducción autónoma, pero cuando realmente empezó a sonar esto de la inteligencia artificial fue en noviembre de 2022, con el lanzamiento de ChatGPT. Desde entonces han habido mejoras constantes en sus modelos y nuevas inteligencias artificiales que surgían cada día para casos de uso concreto. ¿Te das cuenta de algo? Todo avanza cada vez de forma más rápida. Y con esto, el mayor cambio que nos puede afectar es cuando no cambiamos nada. Empecemos por el primer bloque de creativos, donde ahora podemos generar prácticamente cualquier cosa sin ser un experto. Empecemos hablando de los textos, y es que aquí tenemos nuevas formas de interactuar para sacar el máximo partido, desde funciones como Canva, crear un asistente, hacer investigaciones y otras funciones sacadas por grandes compañías en sus versiones de pago, pero que podemos utilizar de forma gratuita con herramientas como LeChat, un modelo que te va a permitir interactuar como si fuera ChatGPT Plus, ya que desde aquí vamos a tener acceso a su modelo más avanzado y también tendremos acceso a las últimas funcionalidades como la de Canvas, en donde nosotros le podemos pedir que nos cree, por ejemplo, que nos cree un artículo de la importancia de la inteligencia artificial y si le doy a crear, pues ya por aquí a mano derecha se nos quedaría el chat conversacional y al lado izquierdo un documento que nosotros podemos ir cambiando. Yo aquí, por ejemplo, si quisiera cambiar el segundo título, lo puedo marcar y decirle aquí que cambie el título. Si lo envío, automáticamente habría procesado en cuestión de un segundo todo, ya que el resto de texto se quedaría exactamente como estaba antes y si clicamos sobre el cambio anterior que habíamos hecho, pues nos especificaría por aquí el único cambio que habría hecho. Una función que hasta hace no mucho solamente podrían disfrutar los usuarios de pago de ChatGPT, pero que cada vez con este tipo de alternativas se hace más accesible para todos. Junto a esto, pues este chatbot de la compañía Mistral también te permitiría hacer que la respuesta esté basada en una búsqueda de internet y que incluso te genere imágenes por inteligencia artificial de forma ilimitada. De esta herramienta y de muchas de las que vamos a estar viendo ya tengo vídeo dedicado, así que aquí vamos a centrar en una forma más ágil en todas las oportunidades que tenemos para este 2025, por lo que ahora, en cuanto a textos, en vez de centrarnos en toda la parte de interfaz, hablemos de modelos. Y es que en los últimos meses se han lanzado los primeros modelos en donde la inteligencia artificial empieza a razonar. Aquí podemos encontrarnos modelos como O1 de ChatGPT y el O3 que está por venir. Pero nuevamente aquí tenemos otras grandes compañías que nos pueden dar acceso a este tipo de lenguajes conversacionales cuando necesitamos un mayor razonamiento, como el modelo que nos da Google con su Gemini Think. Este lo vamos a poder utilizar desde el Google AI Studio, que es una plataforma que de todas las que vamos a estar viendo te voy a dejar el enlace abajo en la descripción junto a los vídeos en donde hablaba sobre esta. Y desde aquí tú ten en cuenta que teniendo marcado la opción de Create Prompt, en el lado derecho tendremos un selector de donde vamos a poder elegir cualquier modelo de Gemini. Aquí en el apartado de Preview tenemos los últimos, que serían los de Gemini 2.0. Uno de los que me parece más interesante sería este de aquí llamado Gemini 2.0 Flash Thinking, ya que estaríamos ante un modelo muy similar a lo 1, en donde la inteligencia artificial razona y en este caso de una forma rápida, pero además, a diferencia de OpenAI, desde aquí lo podemos utilizar de forma gratuita e ilimitada, tal y como nos muestran aquí, en donde el coste sería $0. Aquí también es cierto que tenemos tantos modelos que podemos tener duda en pensar cuál es el mejor. Para solventar esto podríamos clicar en Compare y seleccionando aquí dos modelos distintos pues podemos poner un prompt como por ejemplo este que me acabo de encontrar en una página de internet de acertijos y si le doy a Run pues ahora vamos a poder ver que el modelo Flash nos empieza a responder de forma automática y el modelo Thinking pues estaría pensándose la respuesta antes de darla. De hecho aquí yo puedo desplegar y poder ver todo el pensamiento y acciones que está haciendo antes de darme esta respuesta que ya la estaría diciendo.
De hecho, aquí veo que me ha dado varias alternativas, pero viendo solamente la primera, veo que me hace el cálculo de 99 más 9 partido de 9 para que me dé 100, de una forma similar a como hizo el modelo de Flash. Algo que si me vuelvo a la página donde encontré este acertijo, pues puedo ver que es la respuesta correcta. Bien, aparte de sacarle partido a los textos por las nuevas interfaces, funciones y nuevos modelos, también tenemos todo el apartado de imágenes. Aquí realmente ha habido una gran evolución respecto a los primeros modelos de imágenes que teníamos. Pero es que además empezamos el año teniendo un modelo para crear imágenes por inteligencia artificial que es el mejor respecto a todos los que hay, y además tenemos la suerte que es gratuito e ilimitado. Este modelo se llama Imagen 3 y es un modelo de inteligencia artificial que ha sacado la compañía de Google, en donde ahora hacen imágenes que son muy buenas como la de esta ardilla. De hecho, si navegamos sobre esta página que te vas a encontrar en la descripción, nos vamos a encontrar algunos tests en donde nos muestra que este modelo es el mejor para generar imágenes. Y de hecho, es tan fácil como ponerlo a prueba. Para poder acceder a él tendrás que entrar al laboratorio de Google y seleccionar el apartado de Image FX. Desde aquí le vas a poder escribir un prompt, siempre y cuando estés en un país en donde esto esté disponible. Yo estoy en España y realmente aquí no se podría, pero en el vídeo que tendrás por la descripción te muestro cómo puedes acceder. Aquí ahora, para ponerlo a prueba, voy a entrar sobre, por ejemplo, esta imagen de aquí de Midjourney, en donde tenemos este loro de juguete con este estilo de lana, y copiando este prompt y pegándolo en este modelo de imagen, si yo le doy a crear, pues en una primera instancia me habría analizado el prompt en donde yo voy a poder modificar las diferentes partes de esta, y además pues también nos van a arrojar 4 resultados. Aquí, viendo el primero, pues tenemos efectivamente a este loro con esta textura de lana que la verdad que está genial, y si nos fijamos en todos los detalles, fíjate qué bien está hecha esta imagen. En segundo lugar tenemos esto de aquí, en tercer lugar esta imagen, y como última tendríamos esta de aquí, que oye, unas imágenes que están muy bien hechas. Otras herramientas disponibles que tenemos al alcance de nuestra mano son todas las relacionadas con el tema de sonido. Aquí podemos encontrarnos herramientas como el Level Labs, que bajo mi punto de vista es la mejor para generar voces por inteligencia artificial, desde donde podemos pasar de un texto a una voz, pudiendo elegir entre muchísimas voces que tiene esta plataforma, y además podríamos incluso clonar nuestra propia voz. Aquí, para que veas su calidad, yo voy a seleccionar una a modo de ejemplo, como la de Daniel. Voy a cortar el texto hasta aquí y se escucharía así. Su portal hacia la innovación y la tecnología de punta. Aparte de generar voces, pues también vamos a poder cambiar nuestra propia voz, es decir, seleccionar cualquier voz que nosotros tengamos, y en lugar de pasar un texto estático y que ponga la inteligencia artificial las entonaciones, nosotros podríamos transformar nuestra voz haciendo variaciones en nuestra propia voz, pero transformándola en una que nosotros elijamos. También podemos incluso hacer traducciones por inteligencia artificial e incluso hacer efectos de sonido. Simplemente lo podríamos describir, como por ejemplo estas olas de aquí que rompen en una roca, y automáticamente pues tendríamos 4 ejemplos que, para que puedas escuchar uno, le voy a dar un clic y se escucharía de esta forma. Para darle un poquito más de ritmo a esto, ten en cuenta que también podrías crear incluso canciones con herramientas como Suno, una plataforma que no deja de actualizarse con últimos modelos como la versión 4 que tienen actualmente, que realmente suena genial. También vas a poder hacer música, nuevamente con herramientas que tenemos en el laboratorio de Google, que no solamente te permitirán hacerla de forma gratuita, sino también ilimitada. Yo aquí le podría escribir algo como, por ejemplo, una guitarra española con estilo jazz, algo un poco raro, pero que si le doy a generar, pues en cuestión de unos segundos ya tendríamos este resultado, y vamos a escuchar unos segundos. Y la verdad es que suena muy bien. De aquí incluso vamos a poder ajustar la duración, podríamos incluso ponerlo en bucle para que tenga una duración infinita, y también tenemos un apartado de DJ en donde podemos hacer variaciones de la música a tiempo real mientras se va autogenerando sin límite. Aunque para profundizar más ya tendrás abajo en la descripción un vídeo sobre esto. Luego tenemos el apartado del vídeo, que es donde más recientes actualizaciones hemos tenido en cuanto a inteligencia artificial. Tenemos herramientas como Flicky AI, que nos permite pasar prácticamente cualquier cosa a un vídeo, como por ejemplo una idea, es decir, si yo aquí le escribo prompt y le pido por ejemplo que me cree un vídeo de motivación para utilizar la inteligencia artificial con una duración de 30 segundos, y le doy a siguiente y eligiendo el tono, el propósito y la audiencia, podría aquí seleccionar el radio de aspecto, el idioma y cómo quiero que salga este vídeo, y si le doy a subir, pues ya se empezaría a hacer nuestro vídeo. Y para que puedas ver unos segundos el resultado, te lo dejo por aquí. Potencia tu negocio con inteligencia artificial. Tienes un sueño grande pero pocas horas en el día. La inteligencia artificial puede ser la clave para hacerlo realidad.
desde automatizar tareas hasta generar ideas revolucionarias. Aparte de esto, también tenemos recientemente modelos como el de Sora, en donde lanzó su modelo turbo con muchas funcionalidades, como crear vídeos, hacer recortes de uno para que se regenere por inteligencia artificial, modificaciones en los objetos, juntar vídeos e incluso hacer bucles infinitos. Esta herramienta es de pago y realmente hay otros muchos modelos, incluso aparte de ofrecer versiones gratuitas, también hay trucos para poder utilizarlas de formas ilimitadas. Uno de los mejores modelos es el de Minimax de la compañía de Hailu, y este, gracias a habilitar su funcionalidad API, ha permitido a desarrolladores poder utilizar toda su potencia y que podamos encontrarnos plataformas como la de Hailu AI Free, plataformas en donde vamos a poder utilizar este modelo de inteligencia artificial de forma gratuita, ya que su modelo de monetización es poder pagar esta API con el dinero que genera cuando un usuario ve los anuncios de esta página web. Aquí, de hecho, si hacemos un poquito scroll para abajo, pues vamos a poder ver diferentes ejemplos muy buenos, ya que es un modelo que ya hemos hablado en este canal y realmente está genial, aunque al igual que todas las plataformas, pues siempre tenía este límite, pero con esta herramienta pues ya no lo tendríamos. Aquí yo, de hecho, estuve haciendo una pequeña prueba anteriormente, en donde yo pidiéndole que quisiera que hiciera un hombre andando por la playa en el amanecer, me hizo este resultado de aquí, que oye, la verdad es que no está nada mal, y además lo podría repetir tantas veces como yo quisiera. Esto sería tan fácil como escribir aquí un prompt, que lo podemos poner en español, y clicando en generar. Pero es que además también, si nos fijamos en esta parte de arriba, aparte de pasar de un texto a un vídeo, también podemos pasar de una imagen a un vídeo. Para ello, si le damos un clic, nos va a aparecer un anuncio, pero al cerrarlo ya vamos a poder ver que además de poder escribir aquí un prompt, podríamos subir una imagen que sería la que nosotros queramos animar para generar un vídeo, e incluso desde aquí podríamos seleccionar alguno de estos modelos. Aquí nuevamente vamos a poder ver diferentes vídeos generados por inteligencia artificial a partir de una imagen, pero yo nuevamente me he preparado aquí una pequeña prueba para ver que funcionara bien, en donde cogiendo esta imagen que hice del tutorial anterior a este, en donde aparece un camello haciendo snow, fíjate si le doy al play el vídeo que me ha hecho con todo este efecto de nieve haciendo snowboard, y realmente un resultado que está súper bien hecho. Junto a este modelo hay que estar atentos, porque pronto va a salir también modelos como el de Veo2, en donde tenemos los mejores resultados en la actualidad, sobre todo si lo comparamos con Sora, como por ejemplo en este vídeo cuando se está cortando tomate, en donde el modelo de Google lo estaría haciendo mucho mejor. Acabamos de terminar el primer bloque y con todo lo que te hago de comentar, pues realmente podemos crear prácticamente cualquier cosa. Y antes de ver la siguiente herramienta, fíjate todo lo que podríamos crear con esto. Y es que de hecho, si tienes en mente crear algún tipo de proyecto, esto que te voy a comentar ahora te puede interesar. Para verlo, saltemos a la herramienta de Hostinger, una herramienta con la que podrás crear sitios web por inteligencia artificial de una forma muy sencilla. Aquí si haces scroll para abajo vas a poder encontrarte sus diferentes planes de pago. Yo personalmente utilizo el Business, ya que con esta vas a tener más almacenamiento, copias de seguridad diarias y además incluyen un montón de funcionalidades de inteligencia artificial a partir de este. Y si eligieras este plan, pues fíjate que por un año y un dominio que te van a incluir, te va a salir por unos 53 euros. Pero es que además, si donde tienes un cupón, pones la palabra AleJavi, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, cuando cliques a aplicar, te va a salir aún más barato. En este caso no llega ni a 50 euros. Aquí yo, cuando clique en continuar y termine el registro, aterrizaría este constructor, desde donde puedo clicar en crear un nuevo sitio web, seleccionar alguna de estas dos opciones, aunque a mí personalmente me gusta más la de WordPress, ya que si clico en siguiente, vas a poder ver que cuando seleccionamos alguna de estas categorías, como por ejemplo negocios y servicios, y clicamos en siguiente, Hostinger tiene un constructor por inteligencia artificial en donde te crea una página web WordPress con toda la escalabilidad que esto tiene por ti. Así que yo aquí voy a clicar esta opción de inteligencia artificial. Ahora aquí podría seleccionar el dominio que nos regalan cuando compramos el hosting, pero yo en este caso voy a utilizar uno temporal. Ya con esto nos empezaré a instalar WordPress. Un par de minutos más tarde, pues ya solamente tenemos que escribir nuestro nombre de marca. En este caso yo voy a poner FitNice, ya que en la descripción le quiero poner que yo quiero crear una página de información de entrenamientos y dietas para compensar los excesos de Navidad. Y si le doy a crear, unos segundos más tarde, pues ya tendríamos nuestra página web completamente hecha, teniendo por aquí una página de inicios en donde nos habla de entrenamiento y dietas. También tenemos apartados específicos como este de entrenamiento que vemos por aquí, otro de dietas como este de aquí,
Y por último, también tenemos un apartado de consejos en donde nos habla de cómo nos podemos recuperar de los excesos navideños. Y al fin y al cabo aquí, si le doy un clic, pues podemos ver que aquí tendríamos un artículo que ha generado la inteligencia artificial. Yo esto, si le doy a confirmar, pues podemos ver que lo tenemos perfectamente configurado dentro de WordPress con todas las funcionalidades que WordPress nos podría dar. Por la descripción te voy a estar dejando un enlace especial para que te salga con una promoción especial por si tienes interés. Y dicho esto, ahora conozcamos la siguiente inteligencia artificial. Vamos a seguir completando el círculo con el bloque de los constructores, ya que ahora, gracias a la inteligencia artificial generativa, podemos construir prácticamente cualquier cosa sin ni siquiera tener un conocimiento técnico o específico para poder hacerlo. Y es que, empezando por el principio, estos últimos meses han avanzado mucho todas las inteligencias artificiales de código abierto, unos modelos que podemos instalar en local para poder utilizarlo de forma gratuita e ilimitada, algo que hasta hace no mucho era complejo de poder hacer, pero que con herramientas como la de Pinocchio, pues podríamos hacerla de forma sencilla. Para ello, desde la web solamente lo tendríamos que descargar e instalar en nuestro ordenador, y ya habiendo hecho esto, pues nos vamos a encontrar con un montón de modelos, tanto de vídeos, imágenes, textos y demás inteligencias artificiales que podremos instalar simplemente clicando en alguna de estas, y al clicar en descargar e instalar, automáticamente se ejecutaría en nuestro ordenador sin tenerlo conectado a internet para que sea privado y sobre todo con ese uso ilimitado, ya que no tendríamos créditos. Otro de los aspectos relevantes de los código abierto es que aparte de poder utilizarlo de esta forma en local, también permite a los desarrolladores a poder modificar estos modelos y aparte de hacer variaciones, pues seguir mejorándolos. De hecho, el poder mejorar procesos y tareas lo podemos hacer nosotros mismos de forma sencilla, con herramientas como la de Make. Y es que esta plataforma nos permite automatizar prácticamente cualquier cosa, ya que si nos registramos y creamos un nuevo escenario, pues podríamos desde aquí conectar miles de aplicaciones, entre donde podríamos coger inteligencias artificiales como la de OpenAI y conectarla con cualquier herramienta que nosotros trabajemos en nuestro día a día y poder automatizar todos esos procesos. Procesos como por ejemplo automatizar las redes sociales, el análisis de comentarios, toda la parte de atención al cliente y un montón de casos de usos más que te estaré dejando en la descripción con este documento para que puedas copiar y pegar 15 automatizaciones de inteligencia artificial que te dejo por ahí. Y yéndonos un poquito más a la raíz, más allá de automatizar herramientas que ya existen, podríamos crear las nuestras propias. Y para ello tenemos un sinfín de plataformas. Pero te voy a comentar las dos que más me gustan a mí. Por un lado tenemos la de WebSync. Esta plataforma probablemente sea la más divertida que he encontrado desde que empecé el canal de YouTube, ya que aquí vas a poder generar cualquier cosa por inteligencia artificial simplemente escribiéndolo aquí. Yo aquí le podría pedir algo como por ejemplo que me cree una aplicación funcional al estilo de Microsoft Word y además, más allá de crearla, yo voy a poder elegir aquí cualquiera de estos modelos que salvo dos, que serían Opus 3 o 1, el resto sería gratuito e ilimitado de poder utilizar desde aquí. Y fíjate que tenemos modelos que realmente son de pago, como el O1 Mini, y otros modelos tan interesantes como el 2.0 Thinking que hemos visto al principio de este vídeo, pero que lo podemos centrar en la programación de aplicaciones por inteligencia artificial. Para poder verlo, yo voy a estar dejando el de Claude 3.5 Sonnet y si lo envío, automáticamente lo que va a hacer esta plataforma va a ser simular que está cargando una página web, pero lo que estás viendo aquí ahora es que me lo está generando todo el código por inteligencia artificial a tiempo real, es decir, en una aplicación que no existía hasta que yo le he puesto este prompt. Y como puedes ver, aquí tenemos un editor, ya que voy a poner, hola, esto es una prueba, y como puedes ver, pues funciona bastante bien. Desde aquí también veo que puedo cambiar el tamaño, el color, y al fin y al cabo, pues una plataforma totalmente funcional que yo incluso sobre la barra de ajustes lo podría publicar y compartir con este link. Y además, desde estos tres puntitos yo podría clicar en descargar para tener aquí un archivo HTML con todo el código para poder después seguir mejorando esta aplicación o subirla de forma privada donde yo quisiera. Ahora bien, cuando queremos hacer cosas un poco más serias por inteligencia artificial, una de las herramientas que se ha lanzado en los últimos meses que más me gusta es la de Bolt New, ya que pese a ser una nueva compañía, tiene detrás una gran empresa y funciona muy bien. De hecho, para que lo puedas ver, yo poniéndole el prompt de que cree el juego de Tetris, más allá de clicar en enviar, yo le podría decir que me genere el prompt por mí, es decir, porque aquí a lo mejor sería clave poner alguna información específica para la inteligencia artificial y fíjate cómo aquí lo está haciendo por nosotros. Yo ahora con esto pues ya tendré un prompt bastante bien detallado y si le doy a enviar, lo que pasa aquí, a diferencia de WebSync, es que nos está creando todos los repositorios
creando un proyecto completo para tener este juego que nuevamente nosotros vamos a poder descargar e incluso compartir. Aquí unos segundos más tarde ya tendría el juego hecho, desde donde podríamos jugar e incluso si clicamos en Deploy, automáticamente la plataforma también la podría publicar en una URL que nosotros podamos compartir. Muchas cosas las que podemos generar y crear, pero uno de los aspectos más importantes sería la del último bloque. Y es que para cerrar el círculo tenemos que hablar de toda la parte de aprendizaje, ya que pese a que tengamos muchas herramientas que pueden hacer todo lo que nosotros le digamos, quien realmente crea es todas las personas que están detrás de cada inteligencia artificial. Y en este año cualquier persona va a poder incluso tangibilizar cualquier cosa que tenga en la mente, como hemos visto antes. Por lo que el valor diferencial será realmente saber qué le tenemos que pedir y conocer todos los conocimientos e investigar y aprender de una forma constante. Para poder hacer esto tenemos muchas herramientas que incluso son gratuitas y limitadas. Una de mis favoritas es la de Notebook LM, una herramienta de Google que te va a permitir utilizar el modelo de Gemini 2.0 y que al utilizarla nos permitirá crear por aquí un nuevo cuaderno para poder subir hasta 50 fuentes de la que nosotros queramos, ya sean documentos, presentaciones, páginas web, vídeos, textos, es decir, prácticamente lo que necesitemos aprender. Y una vez tengamos todo esto, lo que nos va a hacer la inteligencia artificial es resumirnos de una forma sencilla todos esos documentos. También nos puede generar otros, como planes de estudio, documentos resúmenes, preguntas frecuentes que no podríamos hacer e incluso una cronología. Todo esto son anotaciones que dándole un clic nos lo va a generar automáticamente, como estás viendo por aquí. Pero es que además aprender es más divertido que nunca, ya que en Notebook LM, más allá de generarnos un podcast en donde dos personas estarían discutiendo sobre la información que nosotros le hayamos compartido, también vamos a poder debatir con ellos levantando la mano para tener una conversación a tres y poder aprender de una forma muy interactiva y optimizada. Esto también lo tendrás en un vídeo que te voy a dejar en la descripción. Similar a esto, si tienes una fuente concreta, también le podrías volcar esa información aquí y poder seleccionar una voz tanto del presentador como del invitado y especificarle mediante un prompt en dónde quieres que se enfoque la conversación. Si la parte más técnica, que sea más cualitativa, cuantitativa y al fin y al cabo lo que tú necesites aprender. En cuanto a aprendizaje, una de las últimas que descubrí es Learn About de Google. Y este es un modelo de inteligencia artificial que te hace todo el camino que necesites para aprender cualquier cosa. Ya sea un idioma, biología, economía, cultura, sobre jardinería, bienestar o cualquier cosa que necesites. Aquí tú le puedes exponer lo que tú quieras aprender, como por ejemplo esta pregunta de por qué los flamencos nacen rosa, y automáticamente nos va a hacer una investigación en Google, porque realmente forma parte de este ecosistema en donde está toda la información, y aparte de hacernos pequeños resúmenes nos puede decir contenido relevante que podríamos seguir investigando, qué categorías podríamos seguir profundizando también, y pedirle que esta información nos la simplifique o incluso la detalle más, simplemente seleccionándolo para poder seguir profundizando en todo aquello que nosotros necesitemos. Ahora bien, más allá de aprender, hay que tener en cuenta que recientemente tenemos lenguajes multimodales que funcionan de verdad. En este aspecto, ahora nosotros podríamos hacer que la inteligencia artificial mantenga una videollamada con nosotros y que de esta forma pues podamos interactuar cuando necesitamos que nos asista con algo. Para hacer esto, pues nuevamente podemos saltar a herramientas como la de Google Studio. Y en este caso, seleccionando la opción de Stream Real Time, aquí más allá de tener un lenguaje por voz, nosotros clicando en el apartado de cámara le podremos por un lado compartir la pantalla de nuestro ordenador para que nos asista con lo que necesitamos. Yo aquí de hecho si le doy a Screen y le comparto toda la pantalla, ahora nos estaría escuchando. Oye, me tienes que hablar en español siempre. Ok, te hablaré en español siempre. Y ahora yo aquí le podría pedir cosas como por ejemplo, oye, ¿me podrías describir qué aparece en esta imagen de aquí? Veo en la imagen un loro de juguete, tejido con lana de muchos colores. Lleva un gorrito con plumas de colores y una bufanda. Y es que, fíjate por un momento que ahora vamos a tener a la persona más experta al lado nuestra, frente a nuestro ordenador, para poder preguntarle cómo utilizar una herramienta, cómo podemos crear X cosa y al fin y al cabo automatizar muchos procesos aunque no tengamos todo el conocimiento. Ahora bien, si algo que de verdad este año va a poder hacer las cosas por nosotros son los asistentes de inteligencia artificial. Algo de lo que se ha hablado mucho, pero que desde las últimas semanas esto es algo ya real y que grandes compañías como Google están sacando modelos como el de Astra para poder integrarlo en todo su ecosistema y que cualquier persona lo pueda utilizar en su día a día. Aunque ahora también hay herramientas alternativas que nos permiten utilizar esto. Para ello podríamos instalar modelos como el de Anthropic, en donde los modelos de esta compañía podrían controlar nuestro ordenador para que hagan las tareas que nosotros le pidamos. Pero mira, realmente la forma más sencilla sería utilizar herramientas como la de Multion,
Una extensión gratuita de Google Chrome que si le damos a añadir, le podríamos pedir cosas como por ejemplo que nos genere un evento en el Google Calendar que nosotros queramos guardar y al pedírselo y enviarlo automáticamente se metería en Google Calendar y haría toda la configuración en cuestión de segundos. También le podríamos pedir por ejemplo que nos añada al carrito un libro de Amazon, que como puedes ver tras pedírselo pues me lo habré añadido por aquí. Y como esto, otras muchas cosas más que ahora mismo quizás tenga alguna pequeña limitación, pero que sin duda es una vertical que ya grandes compañías están apostando por ella. Y bueno, ¿qué te han parecido todas las herramientas con las que empezamos este año? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez tenemos más inteligencias artificiales que hacen subir el estándar. Son muchos los cambios que no podemos controlar, pero sí elegir verlo como una posible amenaza o una nueva oportunidad.